Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta hermosa tarde. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de poder compartir su programación Juventud con propósito, sabiendo que es un momento donde vamos a aprender de la palabra del Señor, como también el Señor nos pueda instruir como jóvenes, a todos los jóvenes que de alguna manera necesitamos ser enseñados, ser instruidos para poder evitar ciertos conflictos en nuestra vida, para poder también evitar tomar ciertas decisiones que puede afectar nuestra vida como nuestro futuro más que todo. Entonces, le damos la bienvenida esta hermosa tarde a Juventud con Propósito, esperando también en el Señor que todo lo que hagamos aquí sea de bendición para todos ustedes que nos van a sintonizar. Yo sé que tal vez nos van a sintonizar en sus autos, en sus carros, en sus casas, y le damos esa cordial bienvenida a esta programación y a todos los que, pues, de alguna manera van a estar conectados con nosotros, esperando en Dios que todo lo que hagamos en esta tarde sea de edificación para nuestras vidas. Así que vamos a elevar una oración antes de entrar a la palabra del Señor, sabiendo que la palabra pues nos viene a edificar, nos viene a instruir, nos viene a enseñar y esperando en el Señor, ¿verdad? Que esa palabra pues llegue a nuestra vida y también sea de edificación para cada uno de nosotros. Así que vamos a levantar una oración y que el Señor sea enseñándonos esta hermosa tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar nuevamente a esta programación, Juventud con Propósito. Después, Señor, de haber vivido un tiempo en tu presencia, después de haber vivido un tiempo delante de ti, yo te pido, Señor, que seas tú usando mis labios, usando mi mente, Señor, para poder transmitir tu conocimiento, tu palabra a esta generación. Señor, te pedimos que seas tú tomando el control de cada pensamiento, de cada, Señor, rema que venga a esta tarde en nuestra vida. Yo Señor, pongo a todos mis pensamientos, toda mente humana, toda mente, Señor, que no viene de ti, lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo. Y que seas tú enseñándonos, hablándonos durante este tiempo, Señor, en esta programación. Que seas tú, Señor, instruyéndonos a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Um, Hablando, mis amados jóvenes, de algunos pasajes que vemos en la Biblia, sabemos que en nuestra vida como jóvenes tenemos de alguna manera luchas, conflictos, y nosotros tenemos que entender, tenemos que conocer que durante el tiempo que nosotros caminamos, ya sea, ¿verdad? En esta tierra, vamos a tener conflictos y esos conflictos pueden afectar nuestra vida. Como cristianos, como jóvenes cristianos, como jóvenes, tenemos que entender que en el ambiente en el que nosotros nos encontramos, hay dos tipos de ambientes, el ambiente negativo que puede afectar nuestra vida, como también el ambiente positivo que puede ser de edificación para nuestras vidas. Entonces nosotros como cristianos tenemos que entender que nos encontramos en medio de una lucha, en medio de una batalla y que muchas veces desconocemos la batalla en la que nosotros nos encontramos. Por eso en la Biblia nosotros nos encontramos con ciertos pasajes que el apóstol Pablo escribe y que son de suma importancia conocerlos, analizarlos, pero también es de suma importancia aprender que nuestra vida, el transcurso de nuestra vida está lleno de luchas, de batallas, y que esas batallas
que vienen a nuestra vida nos pueden vencer o nosotros podemos vencerlos. Entonces, por eso veía al apóstol Pablo hacer ver una realidad a los Éfesos, a los de Éfeso. Él les hace ver una realidad que muchas veces nosotros como jóvenes desconocemos. Y él les escribe ahí en Efesios 6:12, él les dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta que hay una batalla espiritual, que hay una lucha espiritual, pero también que hay un ejército en los lugares, en lo espiritual, hay un ejército de parte de las tinieblas que nos quieren destruir. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esto, que muchas veces nuestra lucha no es con nuestros hermanos, no es con nuestros amigos, no es con nuestros padres, no es contra algún hermano o algún joven, sino que es contra huestes espirituales. Ahora, me llama la atención que hay un huestes espirituales en las regiones celestes y estos huestes, estos seres, están preparados y están organizados para destruir nuestra vida, para destruir el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso quería compartir este tema con ustedes esta tarde, que es la confrontación espiritual. Yo creo que tenemos que entender, pero para entender esto, yo creo que es necesario conocer, ¿verdad? Conocer cuáles son los diferentes espíritus eh, que, que, que están de alguna manera en contra nuestra. Conocer el mundo espiritual o conocer el ámbito espiritual es de suma importancia para nosotros como jóvenes y aún como cristianos, porque muchas veces desconocemos el ámbito espiritual en que nosotros nos movemos y por eso eh, somos presas fáciles para el enemigo. Somos presas fáciles para aquellos espíritus que nos quieren atacar o que nos están atacando. Yo creo, miren, yo creo que hay, de alguna manera, hay jóvenes que están siendo atacados por espíritus y muchas veces no nos damos cuenta por el simple hecho de no conocer. ¿Y qué es lo que puede estar atrayendo ese espíritu a nuestra vida? ¿O qué es lo que está destruyendo ese espíritu en nuestra vida? Entonces, yo quiero hablar, ahí en Primera de Samuel vemos un ataque espiritual sobre la vida de un rey, sobre la vida del rey Saúl. Yo creo que es importante conocer el ámbito espiritual para saber qué espíritu nos puede estar atacando o qué espíritu estamos atrayendo a nuestra vida. Entonces nosotros nos damos cuenta ahí en Primera de Samuel 6:14 dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Entonces ahora nosotros nos damos cuenta que, que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ahora, aquí hay dos cosas muy importantes que nosotros tenemos que saber. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Ahora, nosotros tenemos que entender que nosotros somos una habitación de espíritus. Ahora, nosotros podemos ser una habitación, podemos ser la habitación del Espíritu Santo o podemos ser habitados por espíritus malos. Aquí son dos cosas que nosotros tenemos que entender, que el espíritu de Jehová dice que se apartó de Saúl
y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ahora, para entender esto, yo creo que es necesario conocer qué es un espíritu malo. Entonces, según algunos pasajes o algunas cosas que investigué, dice que los espíritus malos son los que atacan el alma. Entonces, tienen un objetivo, tienen hasta cierto punto, tienen un objetivo en dónde van a atacar y cómo van a atacar. Entonces, los espíritus malos, según el diccionario lo define, un espíritu malo lo define de esta manera. Malo, según sus sustantivos, como también algunos sinónimos de la palabra malo, que viene a ser como adversidad, aflicción, agravio, apariencia, puede también ser castigo, depravado, desgracia, también puede ser maldad, malestar, molesto, puede también ser pecado, puede también ser perversidad o sarna. Mire cómo este espíritu, ¿qué es esto? Entonces, nosotros nos damos cuenta que Saúl fue atacado o fue atormentado por un espíritu de aflicción. Entonces, cuando nosotros no le damos lugar al Espíritu Santo, cuando nosotros no le damos lugar a Dios en nuestra vida, alguien más toma ese lugar. Porque recordemos que dice la Biblia que el espíritu sale del hombre uh, y está buscando un lugar en donde habitar. Entonces nosotros, hasta cierto punto, nosotros somos una morada. En nosotros puede morar el Espíritu Santo o también puede morar un espíritu malo. Tenemos que tener muy en cuenta esto, que nosotros somos una habitación y depende de lo que nosotros dejemos entrar a nuestra vida, eso es lo que va a gobernar nuestra vida. Eso es lo que nos va a, de alguna manera, dirigir nuestra vida. Ahora, la pregunta es, ¿qué espíritu nos está dirigiendo? O sea, nosotros podemos ser influenciados por el Espíritu Santo o podemos ser influenciados por un espíritu negativo. En este caso, nosotros nos damos cuenta que Saúl estaba siendo dirigido por un espíritu malo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en esta historia? Nosotros nos damos cuenta que a Saúl le habían dado una orden, pero él no quiso obedecer a esa orden y de alguna manera él no quiso obedecer. Entonces, esa orden que Dios le había dado, entonces nosotros nos damos cuenta que algo que atrae los espíritus malos es la desobediencia. Entonces, la desobediencia puede atraer consecuencia a nuestra vida. La desobediencia puede apartar el Espíritu de Dios de nosotros. Por eso es importante que nosotros tengamos esto en cuenta, que si nosotros no nos sujetamos a una autoridad, a alguien más nos tenemos que sujetar. Por ejemplo, si tú no te sujetas a Dios, a alguien más te tienes que sujetar, porque alguien más tiene que dirigir tu vida. Y muchas veces nosotros no queremos que Dios dirija nuestro camino, no queremos que Dios dirija nuestros pasos, no queremos que Dios dirija nuestro caminar, pero entonces alguien más nos tiene que dirigir. Y muchas veces el que nos va a dirigir no va a ser algo positivo, sino que algo negativo. Por eso es que muchas veces caemos en aflicciones, caemos, mire hasta dónde este espíritu malo lleva a una persona. Por ejemplo, lleva a una persona, cuando un espíritu malo dirige a una persona, mira, lo lleva a la aflicción, lo lleva al sufrimiento.
Mas, sin embargo, la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo nos dirige, nos lleva a cosas buenas, nos lleva al gozo, nos lleva a la alegría, nos lleva a vivir en paz. Pero más sin embargo, cuando un espíritu malo empieza a guiar a una persona, ¿sabe? Lo primero que hace es, primero lo aflige. Primero uno vive en aflicción. Por eso nosotros vemos a muchos jóvenes con aflicciones. ¿Por qué? Por el simple hecho de desobedecer a sus padres, de desobedecer a Dios. Entonces alguien más los tuvo que dirigir y los llevó a hacer de alguna manera a caer en una aflicción. Y otra de las cosas que también lleva, dice que es un espíritu de apariencia. Entonces, miren, si nosotros no queremos vivir en la verdad que es Dios, si nosotros no queremos vivir una vida íntegra, una vida fiel, una vida de fidelidad a Dios, entonces nosotros vamos a vivir una vida de apariencia. Por eso es que Jesús, si hay algo en el cual Jesús siempre estaba en contra, era de vivir una vida de apariencia, era de vivir una vida de religiosidad. Por ejemplo, hay jóvenes que, miren, yo creo que este es un problema que siempre pasa. Por ejemplo, en las congregaciones hay jóvenes que se ven alegres, que muchas veces están contentos, aparentan ser, ok, muchas veces aparentamos algo en la iglesia que en realidad no somos. Pero muchas veces no sabemos quién es el que nos está dirigiendo a vivir esa vida. Porque mire, si nosotros no estamos agradando a Dios, estamos sujetos a alguien más y estamos agradando a alguien más. Por eso este espíritu lo que nos lleva es que nos lleva a vivir una vida de apariencia. Por ejemplo, hay algunos que de alguna manera aparentamos estar bien con Dios, aparentamos vivir una vida en santidad con Dios, aparentamos, por ejemplo, aparentamos ser obedientes cuando alguien nos está viendo. Ahora, ¿qué hay cuando, por ejemplo, los líderes no están con nosotros? ¿Qué hay cuando los pastores no están con nosotros? ¿Qué hay cuando los padres no están con nosotros? ¿Qué estamos haciendo en nuestra soledad? ¿Qué estamos haciendo cuando nosotros estamos solos en un lugar? ¿Qué estamos, cómo estamos viviendo? Por ejemplo, ¿cómo están nuestras relaciones con nuestros amigos, con nuestras amistades? ¿Será que nosotros estamos caminando verdaderamente como hijos de Dios? ¿O aparentamos algo que no somos? Por eso es que, mire la importancia de conocer, ¿verdad? La importancia de conocer quién es el que nos está guiando. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo iba a venir a guiarnos a toda verdad. O sea que el Espíritu Santo viene a guiarnos mire, el Espíritu Santo viene a enseñarnos, nos viene a redarguir, nos viene a enseñar, nos viene a instruir, nos viene a ayudar, pero sobre todo nos viene a guiar a toda verdad. Mas, sin embargo, este espíritu lo que hace es todo lo contrario. Sí, este espíritu nos enseña a vivir en apariencia, a vivir de alguna manera, a vivir en apariencia, a vivir una vida afligida. Otra de las cosas, a vivir una vida en desgracia. Miren, yo creo que no hay peor situación que en que uno aparenta hacer algo y que uno sea descubierto.
Porque nosotros, miren, nosotros fácilmente, nosotros podemos ocultar una vida que nosotros estamos viviendo. Podemos vivir ocultando ciertas actitudes, pero tenemos que entender, jóvenes, que delante de Dios no podemos ocultar nada. Por eso, miren lo que dice aquí también, dice que es un malestar. O sea, ¿qué es un malestar? Un malestar es algo que te está haciendo daño, es algo que estás sufriendo, ya sea un dolor, ya sea algo por el cual tal vez un malestar es algo que te está carcomiendo, es algo que te está molestando, es algo que sabes que está allí, que te está haciendo daño. Otra de las cosas dice que es molestia. Mire, no hay peor situación en que uno se encuentre molesto por algo. Porque, mire, dice que es molesto. Eso quiere decir que no hay situación más terrible que alguien te esté moleste y moleste y moleste. Que te estén utilizando de hasta cierto punto. Por eso, este espíritu lo que nos lleva es que nos hace vivir una vida afligida con el simple hecho de el temor, el miedo de ser descubierto, el temor de ser de alguna manera, de reflejar lo que realmente somos. Porque una persona que vive afligida es de alguna manera vive de esa manera por el temor de ser descubierta, por el temor de que descubra que lo que él aparenta ser no es lo que es. Entonces, otra de las cosas que nos hace guiar o este espíritu, nos hace llevar el espíritu malo es a la perversidad. Mire, ¿por qué muchas veces eh, llegan pensamientos de perversidad a nuestra vida? Porque no me dejarán mentir. ¿Qué es lo más fácil de hacer? ¿Lo bueno o lo malo? Y yo le garantizo que lo más fácil de hacer es lo malo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos dejamos influenciar más fácil por las cosas malas, por las cosas perversas, que por las cosas buenas, que por las cosas sanas. Miren, yo creo que la perversidad tiene mucho que ver con las cosas que hay en el mundo. Nosotros somos fáciles de ser influenciados por las cosas malas. Usted no me dejará mentir si, bueno, no me dejará mentir como jóvenes que somos. Por ejemplo, escuchamos una música y eso luego a veces se nos queda. Vemos a hacer una cosa a otros jóvenes y luego nosotros lo que queremos imitar lo que los otros están haciendo. Entonces estamos siendo influenciados, estamos en una lucha constante para hacer las cosas buenas. Por eso, y esto, la perversidad, dice que también tiene que ver con la sarna. Entonces, la sarna tiene que ver con el pecado. Entonces, hasta a ese punto llegamos a pecar delante de Dios, llegamos a faltar delante de Dios. Por eso estos espíritus son los que atacan el alma. Mira, con angustia, con amargura, con sufrimientos, con dolores, con fracasos, para que la gente, o sea, hasta cierto punto dice que para que la gente actúe en contra de la voluntad de Dios. Miren, yo creo que todas estas cosas son cosas que nos hacen actuar en contra de la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es que nosotros hagamos las cosas bien, que nosotros seamos verdaderos, que nosotros seamos genuinos. Yo le aseguro, mire, yo le aseguro que si algún joven
revelara lo que realmente es, no sé qué descubriríamos. Por ejemplo, yo creo que todos los jóvenes muchas veces tenemos cosas ocultas que nos da temor, que nos da miedo a ser descubiertos. Mas, sin embargo, el Espíritu Santo nos conoce, Dios nos conoce. Entonces, hay cosas que nosotros de alguna manera ocultamos por el simple hecho de que estamos bajo la influencia de algo. Por eso, si nosotros no le damos cabida al Espíritu Santo en nuestra vida, si nosotros no buscamos la presencia de Dios, si nosotros no buscamos sujetarnos a Dios, sujetarnos a nuestros padres, que ellos nos guíen en el camino, entonces alguien más nos tiene que guiar. Por eso, no en vano, la Biblia dice que jóvenes obedezcan, obedezcan a sus padres. Sujétense a sus padres. Otra también, no en vano, también dice, obedezcan. La obediencia tiene mucha influencia en nuestra vida. Por eso cuando el rey Saúl desobedeció a Dios, Dios dijo, ok, no quieres que yo te guíe, no quieres que yo sea el que guíe tu camino, el que guíe lo que vas a hacer, entonces alguien más va a tomar mi lugar. Por eso es que nosotros tenemos que tener el cuidado a quién estamos obedeciendo. Nosotros tenemos que ver por qué actuamos como actuamos. Porque todas estas cosas lo que va a provocar en nosotros es una sequedad espiritual. Por eso nosotros vemos a los jóvenes, vemos jóvenes en la iglesia con hasta cierto punto con problemas, hasta cierto punto desanimados. Si digo yo, pues somos jóvenes, deberíamos de ser una generación avivados, mas sin embargo vemos jóvenes apagados, sin ganas de adorar a Dios, sin ganas de alguna manera de buscar a Dios. Van a la iglesia porque de plano los obligan y mucho menos van a tener ganas de servir a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces algo nos está afectando o hemos dejado que alguien más conduzca nuestra vida para que nosotros caigamos en una sequedad espiritual y de esa manera no cumplamos con la voluntad de Dios. Ahora, nosotros tenemos que darnos cuenta cómo este espíritu puede afectar nuestra vida y cuáles son las actitudes que nosotros empezamos a revelar cuando un espíritu malo nos está afectando, cuando un espíritu negativo está empezando a afectar nuestra vida. Pero también nosotros tenemos que darnos cuenta cuando el Espíritu Santo está influenciando cada vez más en nuestra vida. Por eso yo creo que nosotros nos tenemos que desglosar todo esto para ir entendiendo realmente cómo este espíritu malo puede estar afectando nuestra vida. Hay 7 cosas, mire, hay 7 cosas que provoca estos espíritus. Y esto nosotros lo podemos ver reflejado en la vida de Saúl. Veamos lo primero, las 7 cosas. El primero, dice la Biblia, primero de Samuel 18:8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Entonces, mire, lo primero que provocó el espíritu malo en Saúl es la ira, es la alteración, es el enojo, es la impaciencia. Por eso nosotros nos tenemos que dar cuenta que muchas veces nos enojamos porque no nos gusta que alguien nos diga lo que nosotros tenemos que hacer.
Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que está influenciando nuestra vida? Porque si a nosotros no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, nos enojamos. Ahora, ¿por qué nos enojamos? Claro, hay enojo que puede estar afectando nuestra vida. Hay enojos que son normales, ¿verdad? Pero ya que nosotros nos enojamos por nadie, nos alteramos por nadie, por nada, nos impacientamos. Mire, la palabra ira, dice la Biblia, según su significado, tiene que ver con brillar o calentarse. Figurativamente, por lo general, arder de cólera, airarse, alterarse, apesum, apesumbrarse, arder, enardecer, encender. Pero enojar, enojo, ensañar, entristecer, excitar, indignarse, inflamar o pesar. Ahora, ¿qué es lo que se puede alterar? Mire, si hay algo que se puede alterar, es el estado de ánimo de una persona. Cuando una persona es alterada en su ánimo, empieza esa persona a perder el control. Entonces, lo que el espíritu malo hace es venir a alterar el estado de ánimo de una persona para que esta persona pueda perder el control. Y así de esa manera, por eso, y así de esa manera, de alguna manera, eh, causarle daño a otra persona. Por eso hay muchos jóvenes iracundos que por todo se enojan, que por todo se alteran. Y llegan al punto por ejemplo, hay muchas cosas que se puede alterar. Se puede alterar el estado de ánimo de una persona. Se puede alterar tus actitudes. Se puede alterar tus emociones. Y para que nosotros, cuando se empieza a alterar cada área de nuestra vida, eso nos empieza de alguna manera a llevar, nos empieza a llevar en contra de la voluntad de Dios. Por eso el salmista dice en el Salmo 100, en el Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Y aquí dice que ese impacientar. Entonces, ¿qué es lo que nos hace impacientar muchas veces? Muchas veces cuando nosotros somos impacientes, eso quiere decir que hay una influencia negativa sobre nuestra vida. Por eso dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Pero ¿qué dice? Espera en él. Y mire, si hay algo que nosotros nos cuesta a los jóvenes es esperar en Dios. Por ejemplo, hay jóvenes que dicen, no, yo ya quiero una novia, no me importa a quién agarre, pero yo lo quiero y ya. Nos impacientamos. Y cuando no nos dejan salir con la persona que nosotros queremos, nos alteramos y nos enojamos con nuestros padres. O nos enojamos y estamos que, ¿por qué no me dejan salir con él? ¿Por qué no me dejan hacer lo que yo quiero? ¿Por qué no me dejan vivir como viven los demás? Por eso dice aquí, mire lo que dice este pasaje, no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. ¿Por qué? ¿Sabe cuál es el problema? Es que el espíritu, cuando tiene el espíritu negativo, cuando tiene una influencia en nosotros, empezamos a desviar nuestros ojos de Dios y empezamos a enfocar nuestros ojos en aquellas personas que están haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque yo he escuchado jóvenes de alguna manera decir, ¿por qué a mí no me dejan hacer
lo que el otro hace? ¿Por qué a mí no me dejan a vivir como el otro vive? Mira, ese disfruta de la vida, anda con su novia, camina por todos lados y sus padres no le dicen nada y no le pasa nada. Entonces empieza el espíritu a alterar nuestras emociones, empieza de alguna manera a alterar nuestra vida, empieza a alterar nuestro futuro. Porque no me dejarán mentir que cuando nosotros nos impacientamos y nos metemos a una relación sin pedir la voluntad de Dios, sin preguntarle a Dios si es la voluntad que yo esté con esa persona, entonces empezamos a cometer errores, empezamos a ir en contra de la voluntad de Dios. Aunque nosotros no digamos, si nosotros no dejamos que Dios nos dirija en una relación, que Dios nos dirija en una decisión que nosotros tomemos, alguien más nos tiene que dirigir. No podemos dirigir nuestros pensamientos. Puede ser que nosotros estemos siendo influenciados por un espíritu malo o puede ser que nosotros estemos siendo influenciados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a dirigir siempre a hacer la voluntad de Dios. Y un espíritu negativo, en este caso como un espíritu malo, siempre nos va a dirigir a, a ir en contra de la voluntad de Dios. Por eso Saúl dice que se empezó a enojar. Se empezó a enojar. Otra de las cosas que hace este espíritu, la influencia de este espíritu, dice, primero de Samuel 18:9, de aquel día en adelante Saúl miró a David con recelos. Entonces ahora aparecen primero se enoja, después aparecen los celos. Pero espérense, no, es decir, con razón que ando con este todo celoso, ¿verdad? No, no estoy hablando de celos entre una pareja, sino que dice la Biblia que uno de los sinónimos de este celo es desconfiar, es envidia, envidioso. Ok, aquí va la otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por eso dice Salmos 37:9 que estamos leyendo, guarda silencio ante Jehová, espera en él. O sea que jóvenes, debemos de aprender a esperar la voluntad de Dios en nuestra vida. Ay, sí, hermano, pero es que yo ya tengo 15 años, yo ya necesito una novia. Espera en el Señor. Yo siempre hablo con los jóvenes y las señoritas, yo siempre les digo, sean pacientes. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Dios sabe lo que tiene preparado para nosotros, porque la Biblia dice que, dice, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros y son pensamientos de bien y no de calamidad. Tenemos que aprender como jóvenes, tenemos que aprender a esperar la voluntad de Dios, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Por eso yo siempre cuando hablo con los jóvenes les digo, ok, Dios sabe lo que es mejor para ti. Tal vez te sacó de esa relación en la que estabas, porque Él sabía que ahí no te iba a ir bien. Él sabía que ahí ibas a sufrir, pues. Él sabía que alguien más te dirigió a caer en esa relación en la cual él sabía que tú no ibas a ser feliz. Él sabía que en esa relación ibas a sufrir. ¿Por qué? Por impaciente, hombre. Por querer hacer las cosas a tu manera y no a la manera de Dios. Por no pedirle la dirección a Dios, caíste en lo que caíste. Pero más sin embargo, cuando tú aprendes a pedir la dirección a Dios, cuando tú le pones todo en las manos de Dios, Él empieza a obrar a tu favor. Él, mire, es que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Dios sabe lo que a nosotros nos conviene. Por eso Él dice, ¿sabes qué? Guarda silencio, Jehová, espera en Él.
Y guardar silencio ante Jehová, eso no quiere decir que tú no le vayas a pedir al Señor, no, sino que lo que Él está diciendo, mira, tienes que guardar calma delante del Señor, guarda calma. Él sabe lo que te conviene, Él sabe lo que es mejor para ti, Él sabe lo que tiene preparado para ti, porque muchas veces Dios tiene preparado lo mejor para nosotros, pero muchas veces por no dejarnos guiar por el Espíritu Santo, nos dejamos guiar por un espíritu negativo y perdemos toda la bendición que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que tener de alguna manera en cuenta que hay influencias negativas como también hay influencia positiva de parte de Dios sobre nuestra vida. Eso es la confrontación espiritual que nosotros como jóvenes estamos viviendo. Y mire, esta palabra celos, según sus sinónimos, tiene que ver con desconfiado, celoso, envidioso. Esto es en lo negativo. Ahora, ¿por qué muchas veces nosotros somos, desconfiamos? ¿Por qué muchas veces nosotros no tenemos confianza en nuestros padres? No tenemos confianza aún en los líderes. No tenemos confianza aún en nosotros mismos. Porque, mire, a veces uno llega a los jóvenes y les dice, no, pues tú eres capaz de hacer esto. Y unos dicen, no, es que yo no puedo, es que yo no sé cómo hacerlo. Es que muchas veces nosotros creemos que nosotros vamos a hacer las cosas. Yo siempre le digo a los jóvenes, es que ustedes no son ustedes los que van a hacer las cosas, es el Espíritu Santo el que va a hacer las cosas en ustedes. Nosotros somos un instrumento, ya sea en las manos de Dios o en las manos del enemigo, pero de que somos un instrumento, pero muchas veces no confiamos en la capacidad que Dios nos ha dado. Entonces el espíritu el espíritu maligno, el espíritu malo lo que hace es traer menosprecio a nuestra propia vida. Por eso la Biblia dice, por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Más bien sé un ejemplo en las virtudes que Dios ha puesto en tu vida. Por eso el apóstol Pablo le empieza a decir a Timoteo, mira, sé un ejemplo en amor, en fe, en pureza. Mira, todas esas cosas son cosas que Dios ha puesto que Dios pone en la vida de un joven. Por eso, mira, dice que el amor es de Dios. Entonces, muchas veces nos menospreciamos diciendo es que yo no sirvo para nada, yo no merezco estar aquí. Ahora, tú tienes que saber de dónde están surgiendo esos pensamientos, porque todo menosprecio no viene de Dios. La falta de confianza en uno no viene de Dios, porque Dios lo que viene es, el Espíritu Santo lo que viene es a dar de confianza. Pero ¿por qué muchas veces nosotros no tenemos confianza en nosotros mismos? ¿O por qué nosotros muchas veces no confiamos en Dios? Mire hasta dónde llegamos muchas veces nosotros ni en Dios confiamos. Porque cuando se trata de buscar una pareja, nosotros lo buscamos a nuestra manera. Y es como decir, es que Dios no sabe lo que a mí me gusta. Es que Dios no sabe lo que yo quiero. Jóvenes, Dios sabe lo que nosotros queremos. Dios sabe lo que nosotros anhelamos, pero muchas veces no queremos confiar ni en Dios, imagínense. Por eso, dice este pasaje que Saúl miró a David con recelo. Mire, cuando Saúl vio a David,
él se empezó a menospreciar. Él empezó a decir, es que yo ya no valgo más que David. David vale más que yo. Él puede hacer cosas más que yo. Él es mejor que yo. En cambio, yo ya no sirvo para nada. Y estaba viendo el significado de esto con celo o con enojo, como, ¿verdad? Dice que tiene que ver con una persona que ya no se siente cómodo en un lugar. Entonces, muchas veces nos menospreciamos a nosotros mismos, de decir, no, es que el hermano sabe más que yo, el hermano puede más que yo, el hermano sabe cuidarse mejor que yo. No, lo que pasa no es que el hermano sepa más que tú, el problema es que tú has dejado tu comunión con Dios, tú has dejado tu comunión con Dios y has dejado hasta cierto punto, has dejado tu relación con Dios. Has dejado que alguien más te guíe y no has querido que Dios te guíe. Por eso Saúl dijo, no, ya no quiso que Dios lo guiara. Entonces Dios dijo, ok, si no quieres que yo te guíe, pues alguien más te va a guiar. El problema es que el que te va a guiar no te va a traer cosas buenas. Y otra de las cosas dice que es desconfianza o envidioso. Ahora, ¿será que todavía hay pensamientos de envidia en nosotros? También debemos dejar de ser envidiosos. Ahora, ¿qué son las cosas que nosotros hasta cierto punto podamos envidiar? Mire lo que dice Proverbios. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Entonces, ¿qué dice aquí? No tengas envidia. Muchas veces todavía envidiamos a los que están haciendo cosas malas allá afuera. Ay, cómo quisiera ir como esos que andan allí. Cómo quisiera disfrutar lo que ellos disfrutan. Envidia. Otra de las cosas, mire lo que dice la Biblia aquí en Eclesiastés 4:4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Mire lo que provoca la envidia. Mire, ¿sabe qué es lo que provoca la envidia? El ver prosperar a los demás. Y eso es lo que provoca envidia. Cuando tú estás haciendo las cosas buenas, puede provocar envidia en la vida de una persona. Pero mire, yo creo que cuando nosotros vemos a muchos jóvenes disfrutar allá afuera, que ellos empiezan a prosperar, que empiecen a tener carros, que empiecen a tener mejores cosas que nosotros, y nosotros que estamos en la iglesia no tenemos nada. Y uno dice, ala, pero ¿cómo le hace? Yo que soy un hijo de Dios, yo que estoy haciendo las cosas buenas, yo que hago las cosas bien y no tengo las cosas que este tiene. Empezamos a envidiar, por eso dice este pasaje, dice, antes persevera en el temor de Jehová. Entonces, hacer las cosas buenas, uno tiene que perseverar. Entonces, todas estas influencias en nuestra vida tienen como fin ir en contra de la voluntad de Dios, ir en contra de lo que Dios no le agrada. Y lo que hace la influencia de este espíritu malo es desviarnos de la voluntad de Dios, es desviarnos del propósito de Dios y nos empieza a poner de Él en nosotros.
que nosotros vivamos una vida de alteraciones que altere nuestro futuro, que altere el estado de ánimo, que nos impacientemos en querer alcanzar las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Por eso, jóvenes, si te sientes impacientado, que quieres hacer las cosas así, a tu manera, ten cuidado. Primero pregúntate, bueno, ¿qué será esto? ¿Será de Dios? ¿O será un espíritu negativo que está afectando mi vida y que me quiere desviar del propósito que Dios tiene para mi vida? O si empiezas a desear las cosas de allá afuera, si empiezas, porque también envidia tiene que ver con codiciar algo. Ahora, si tú empiezas a codiciar las cosas del mundo que tus amigos hacen, ten cuidado. Es porque una influencia negativa está empezando a influenciar sobre tu vida. Y es ahí donde tú tienes que abrir y decir, bueno, Señor, ¿qué es esto? Si uno empieza a desear hacer lo que sus amigos empiezan a hacer o uno empieza a desear hacer otras cosas que sabe uno que no están bien delante de Dios, eso quiere decir que hay una influencia negativa sobre nuestras vidas. Pero también dice celos, también dice cuidadoso, diligente o esmerado. ¿Cuál es el celo? Esto es en lo positivo. Dice que es una persona cuidadoso. Entonces, cuando nosotros de alguna manera eh, hay una influencia positiva sobre nuestras vidas, vamos a ser cuidadosos, vamos a ser diligentes, vamos a ser hasta cierto punto eh, sabios para tomar cualquier decisión. ¿Por qué? Porque lo que el Espíritu Santo trae a nuestra vida es la diligencia, el cuidado que nosotros debemos de tener de ser influenciado por las cosas negativas. Por eso uno tiene que ser, por ejemplo, cuando la influencia del Espíritu Santo lo que trae es que nosotros seamos diligentes, trae diligencia a nuestra vida. Vamos a ser más cuidadosos en cuanto a las decisiones, vamos a ser más cuidadosos en ofender a Dios, vamos a ser más cuidadosos en ir en contra de la voluntad de Dios, vamos a ser más cuidadosos de anhelar las cosas que otros hacen, vamos a ser más cuidadosos. En entristecer al Espíritu Santo, vamos a cuidar el templo del Espíritu Santo. Por ejemplo, por eso dice, vosotros, dice el apóstol Pablo, sois morada y templo del Espíritu Santo. Entonces, lo que va a hacer nuestra vida es cuando hay una influencia positiva sobre nuestra vida, eso quiere decir que nosotros vamos a cuidar el templo y la morada del Espíritu Santo. Vamos a ser más diligentes en nuestras conductas y en nuestra forma de vivir. Por eso dice la Biblia, miren lo que dice la Biblia. Bueno, dice, Primera de Corintios 11, 2, 3, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Que nosotros dejemos de confiar en Dios.
Eso es lo que el apóstol Pablo dice, yo tengo cuidado, tengo celo, tengo cuidado de ustedes para que no se desvíen del camino de Dios, para que no se desvíen de la voluntad de Dios. Entonces, jóvenes, yo creo que debemos de aprender a seguir la voluntad de Dios. Y también tenemos que empezar a analizar nuestra vida, nuestra conducta y nuestra forma de vivir. ¿Qué es lo que nos está influenciando? Si estamos haciendo influenciado por cosas negativas o por cosas positivas de parte de Dios. Así que yo creo que es de suma importancia analizar nuestra vida para que nosotros vayamos viendo qué es lo que puede estar influenciando nuestra vida. Ahora, si tú estás alterado, si tú estás con problemas de esto, yo creo que es importante que nosotros volvamos a Dios, pidamos perdón a Dios y Él nos va a perdonar para que dejemos que Él nos guíe y no que nos guíe un espíritu que nos lleve a ir en contra de la voluntad de Dios. Así que gracias por haber estado con nosotros en esta programación Juventud con propósito. Yo creo que el deseo de nosotros siempre es enseñarles a ustedes, enseñarnos a vivir una vida que agrade a Dios, una vida que sea agradable delante de Dios para que nosotros podamos recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. El mensaje es, aprendamos a obedecer y tenemos que entender que estamos en una lucha espiritual y que cada día tenemos que luchar en contra de todo esto para poder agradarle a Dios. Pero es importante que nosotros podamos mantenernos firmes, confiar en Dios, creerle a Dios y vivir para Dios y guardarnos para Dios, que es lo que a Él le agrada y que Él siga guiando nuestros pasos, guiando nuestros caminos y que el Espíritu Santo sea llenándonos cada día del Espíritu Santo para que nosotros no demos cabida a un espíritu negativo sobre nuestras vidas. Así que gracias por haber estado con nosotros en esta hermosa tarde. El tiempo se nos ha acabado. Esperamos que podamos seguir con este tema otro domingo en Juventud con propósito. Los esperamos. Gracias por habernos sintonizado. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y que el Señor sea guiando nuestros pasos cada día. Gracias, mis amados hermanos, por haber estado con nosotros en esta hermosa tarde. Los bendecimos en el nombre del Señor, esperando que nos puedan acompañar el próximo domingo. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que tengan una excelente semana.